Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende del lugar en que estén escuchando este programa. Iniciamos la edición número 203 de nuestro Alerta Educativa. Y evidentemente saludamos a todos los y las que nos escuchan, ya sea por internet o a través de las distintas radios comunitarias a lo largo de Chile y también en la hermana República de Argentina. Este programa principalmente vamos a conversar sobre género, específicamente sobre masculinidad, construcción de masculinidad. Hemos tenido otros programas que han hablado de feminismo, por ejemplo, pero esta vez lo dedicamos a lo masculino. Y como además este concepto se relaciona principalmente con el mundo de la educación y la escuela. Para hablar de este tema contamos con la presencia de dos amigos. Presentamos primero a Pamela Saavedra. Ella es feminista, socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También es investigadora asociada de la Fundación Cultura y Salud, encargada de masculinidad. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenas. También contamos con la presencia de Juan Carlos Gómez. Él es educador popular y social del colectivo Poroto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Hola, Pamela. Hola. ¿Sí? ¿Estás listo para iniciar los fuegos? Sí. Ya, perfecto. Bueno, para iniciar la conversación vamos a partir por lo más básico, ¿no? Que es definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de género y principalmente cuando hablamos de masculinidad. No sé cómo podemos abordar eso para que los auditores puedan también entender de qué hablamos cuando hablamos de ello, ¿no? ¿Quién parte? ¿Disparas tú, disparo yo? No. Ya, Bueno, como Pame. primero, entender que el concepto de género es sumamente relacional, entonces es uno y el otro, son todas las partes conjuntas y las relaciones entre ellos. Y el concepto de masculinidad, además, son masculinidades, porque finalmente hay distintas formas en que los varones se expresan, y la masculinidad no es solo la parte hegemónica de ser masculinidad. Entonces, si bien esa es la que predomina y es la que nosotros asociamos cuando hablábamos del hombre, el macho predominante, y hay distintas formas de ser, y ahora finalmente estamos viendo que hay diversas también, aparte de distintas, son diversas y alternativas, que eso es lo que más nos pone contentos. Ya, bueno, eso es un poco para iniciar, ¿no? Sí, Ya, claro. Vamos a corregir entonces inmediatamente nuestro título. Vamos a hablar de masculinidades. Ya, Juan Carlos, ¿qué me puedes decir tú al respecto, no? Pamela, en el sentido que, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido en el colectivo Poroto nos permite justamente referirnos a masculinidades más que a una sola masculinidad. Es decir, hay muchas formas de ser. De hecho, la palabra lo masculino también está, como tú dices, relacional. Entonces, nosotros podríamos hablar de hombre, macho, de la misma forma. Es más bien la construcción del género que está en esa dinámica, ¿no? Es dinámico. Nosotros, al principio, los hombres que nos juntábamos, no sabíamos tampoco Claro. qué iba a pasar, digamos, porque hace 10 años atrás este tema todavía era un poco extraño, digamos. Reunirse a cuestionar lo que tú planteabas, ¿no? Esta masculinidad hegemónica, machista, qué sé yo, históricamente, digamos, patriarcal, claro, y con una tremenda carga histórica y de maltrato hacia otros y otras. Entonces, es relacional. Y claro, la construcción ha sido también con palos de ciego, digamos. O sea, Sí. En ese sentido, el movimiento feminista nos da muchas luces, digamos, de cómo concebir el género en nuestras experiencias. Lo importante para nosotros ha sido la deconstrucción de eso en lo cotidiano. En los espacios públicos, en realidad, un poco más complicado. Claro. ¿Y qué significa un poco trabajar en la deconstrucción de lo masculino, ¿no? Porque finalmente, claro, lo femenino ha estado muy presente en la discusión pública por una serie de fenómenos sociales del último tiempo, pero finalmente lo masculino o las masculinidades
evidentemente, al ser diversa, hay una seguramente que es más hegemónica que otra, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso de acción, de deconstrucción, o a lo mejor de entenderla o cuestionarla, para girar, digamos, esa construcción histórica que ha habido hasta ahora. No sé cómo ustedes pueden vislumbrar ese proceso. ¿Existe, no existe esa deconstrucción? Y finalmente, si realmente se asuma como construcción social esto de la masculinidad, o finalmente se sigue hablando de una cuestión naturalizada, digamos, ¿no? Ambas. Yo creo que ustedes tienen más ahí para hablar de cómo desde adentro se trabaja con los varones y desde la propia deconstrucción del mismo ser, pero nosotros desde un poco más desde la investigación hemos podido ver que finalmente son tiras y aflojas, o sea, se avanza por un lado, se retrocede por otro, porque finalmente los privilegios patriarcales que tienen los varones están muy arraigados y muy naturalizados, entonces el patriarcado no quiere perder y finalmente ponerse frente a un grupo de varones como nosotros hemos tratado de hacer y decirle, cuestionen sus privilegios, es súper difícil, es súper complejo. No sé cómo ustedes llevan años trabajando directamente con los chiquillos, entonces... Y con nosotros y mismos. con ustedes mismos, claro. Bueno, yo he perdido amigos por esto, no sé si eso es un indicador de algo, pero en el sentido de que en lo cotidiano, cuando tú cuestionas una conducta que ha sido históricamente naturalizada como algo que más encima pareciera que es parte de una esencia como hombre, por ejemplo, un ejemplo básico, el piropo. Claro. Eso es un privilegio que nosotros nos hemos arrogado históricamente. Cuando nace, no sé, ahí los historiadores nos podrán ayudar, digamos. ¿Y por qué ocurre? Hay una serie de... Claro. Y cómo resulta hoy día también, etcétera. Pero eso, de construir eso, digamos, podría decir yo que es como un sistema de creencias. Son creencias que nosotros tenemos absolutamente incorporadas, de hecho. O sea, pareciera que... nosotros bromeamos con esto, pero no en el sentido de hacer festín, sino que pareciera que los hombres nacimos con un músculo aquí en el cuello que se activa cuando ve un culo que le agrada y se da vuelta a mirarlo. Cortar ese músculo es lo que... Lo estoy graficando, sí, ¿me explico? Sí. Pero si fuera eso, digamos, sería súper fácil. Es como pensar que la violencia de género, la violencia de los hombres hacia las mujeres específicamente, en contextos de relaciones amorosas, se tratara como una enfermedad mental. ¿Me explico? O sea, las farmacéuticas están perdiendo plata y hay una pastillita. Cegado por los celos. Cegado por los celos, claro. La enfermedad celópata. Claro, entonces, por ejemplo, ¿ves? Los celos también como una especie de elemento que te justifica todo, digamos. Entonces, es complejo, sobre todo en lo cotidiano. O sea, en las crianzas, por ejemplo, cómo crías a tu hijo y a tu hija. Claro. Eso, ahí en esas cosas también se va... Nosotros en el colectivo, como te digo, al principio fueron puros cuestionamientos, digamos, o sea, cuestionamientos colectivos y personales. Cada uno se ha ido acercando a esta reflexión también por motivos absolutamente personales, digamos, que tienen que ver con su historia de vida. Entonces, hacerse cargo de eso también ha sido... Al final no sabemos si un grupo de autoayuda, hay muchas críticas en torno a eso porque le quita la parte política. Para algunos de nosotros tiene una connotación eminentemente política, porque lo político, lo personal también es político, decimos nosotros. Por ahí va, digamos. Pero mucha pregunta, mucho cuestionamiento, mucho reflejo también con otros pares, congéneres, que no quieren perder probablemente estos privilegios, entonces como que ya suavizan el discurso o la conducta, pero en la base siguen siendo, digamos... Exacto. Entonces uno se devuelve así, ¿qué tan machista sigo siendo hoy día? Digamos? Claro. Porque igual hay que decir que igual está cool ser feminista ahora. Claro. Entonces, es súper cool, pero finalmente está ahí así como de la boca para afuera. Está ahí así como hablando de un discurso muy progre, donde todos somos iguales, pero llegáis a tu casa y seguís así como viendo Quique Morandé, no sé, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, hay un discurso de lo políticamente correcto, digamos, pero finalmente la intimidad, digamos, claro, se siguen reproduciendo estos modelos de hegemonía de cierta masculinidad, ¿no? Y ahí también emergen estos discursos reaccionarios también, digamos, o neoconservadores, no sé cómo llamarlo, digamos, que terminan también bajándole el perfil, digamos. Los men's rights están así, pero dando con todo
en el mundo. O sea, esta onda de tomar mal el discurso de que los hombres también sufren por el patriarcado, son oprimidos por el patriarcado, cosa que es verdad, pero finalmente se pone desde la victimización y es como... es adaptar un discurso muy misógino a una cosa que puede ser media progre. Entonces es complicado y es peligroso, porque ese discurso llega muy fácil a la gente. Sí, yo incluso he visto los ni uno menos, digamos. Por decirlo Claro. como, tratando de igualar, digamos, Sí, moralmente. la teoría del empate. Claro, la teoría del empate moral, ¿no? Sí, y además que el capitalismo se adapta, ¿no? Sí. Entonces también el capitalismo hoy día a través del mercado ofrece posibilidades donde el hombre se siente menos machista, digamos. O sea, hoy día tú ves los comerciales, yo no veo mucha tele, pero cuando las veo los comerciales y evidentemente hay una lógica del empate. Ahora parece que los hombres también son sacrificados, van a la feria, hacen cosas que antes parece que no hacían. No lo sé, ¿me explico? Claro. Entonces te muestra eso. Pero sigue habiendo a la base solamente, es como una fachada nomás. O sea, yo creo que respecto, por ejemplo, de las políticas públicas, no hay, o sea, son orientaciones, ¿me explico? Claro. Entonces, finalmente, ¿cómo deconstruimos la cultura? La cultura que hay arraigada, la cultura misógina, homofóbica, bueno, y podemos nombrar una serie translesbo, etcétera, ¿me explico? Claro. O sea, y además que tiende a hegemonizar, es decir, o sea, esto de hoy día a lo mejor está muy, muy cuestionado, pero si seguimos diciendo que uno hace las cosas como niñita o como niñito, Exacto. Claro. es como, no, pues, ¿me explico? Volviste. Volvemos sobre lo mismo y no hay un cuestionamiento a la base, digamos. Bueno, Claro. ahí tú diste como en el tema que queremos abordar en el otro bloque, así como que tiene que ver justamente... Me adelanté. No, Tranquilo. pero está bien, pero nos sirve para introducir después el tema, que es la educación finalmente. Claro. ¿Qué monos pinta, digamos, la educación en todo esto, digamos? No sé cómo lo ven ustedes. Pues finalmente la educación es un proceso de conservación, digamos. Sí, por Claro, supuesto. socialización Principalmente, básica, ¿sí? claro. Entonces, claro, surgen estas como caricaturas, ¿no? Bueno, en realidad yo soy así porque me criaron así, digamos, Claro, ¿cierto? no es mi culpa. Claro, que Exactamente. cae justamente dentro de esa lógica de victimización. Y en ese sentido también hay me parece importante mencionar, nosotros lo hemos reflexionado en el colectivo respecto de lo generacional. Es decir, hoy día evidentemente los jóvenes y las jóvenes que están ahí en enseñanza media, por ejemplo, o que están en la universidad, hoy día hay vocalías de género en la mayoría de las universidades. Los estudiantes de enseñanza media han levantado organizaciones relacionadas con el cuestionamiento hacia un modelo patriarcal machista hegemónico. O, liceos de hombres, por ejemplo, o liceos mixtos, qué sé yo. Hay una serie de elementos ahí entonces también es generacional. Entonces, mi generación, yo esta semana cumplo años, la próxima semana, y ya hombres y personas de mi generación no logran entender o visualizar esto. Claro, hay una brecha. Hay una brecha, Sí. ¿me explico? Sí. Entonces, eso todavía es un arrastre y son esos hombres y mujeres de esas generaciones que están en esas instituciones trabajando con esos adolescentes, esos niños y niñas, qué sé yo. Entonces, es complejo. Por eso yo decía, no era broma, yo he perdido amigos, sí es verdad. Así como, Claro, y sí. te cuestionan, o sea, Sí. ¿cuándo saliste del closet? Y siempre hay una Siempre. feminización hacia una conducta que Claro. puede ser cuestionante o que cuestiona mucho estas formas hegemónicas. Ya, Sí. vamos a hacer el primer corte, vamos a ir a un tema musical mientras tanto, vamos a volver sobre esto después del tema, de la canción, y vamos con tema doc, digamos, a lo que estamos conversando. Corazones Rojos de Los Prisioneros, pero en la versión de La Pose Latina. Esto está dedicado para las mamis que están encerradas. Ey. Corazones. Espaldas débiles de mujer, mil insultos como mil latigazos. Mil latigazos dame de comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Corazones Fuertes. Corazones Rojos. Corazones Fuertes. Corazones Rojos. Corazones Fuertes. Corazones Rojos. Corazones Fuertes. Soy ciudadana
ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque tú das la plata, estoy forzada a rendir honor, elegir tu amor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Y no me digas nada a mí. Corazones rojos, no me miren así. Nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Mujeres, 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 corazones, 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 de tu amor de niña sacaré ventaja, de tu amor de adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Mujeres, 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 corazones, 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 corazones. Y bien, retornamos a este segundo bloque del programa Alerta Educativa y vamos a aprovechar entonces de saludar a las radios comunitarias que nos retransmiten y difunden. Radio Antú de Achupayas, la radio galáctica del puerto de San Antonio, Radio Juan Gómez Milla, donde estamos grabando en este momento nuestro programa, Radio del Mar, Voz de Paine, la Radio Conciencia de Rosario en la sexta región, La Voz de Chile, una radio online en internet donde también nos pueden escuchar, Radio Itigüe en la octava región en la ciudad de San Carlos, nuestra amiga y hermana Radio Placeres en la quinta región, Radio Manque en la sexta región también, Radio Enrique Torres y Radio Hijos del Salitre, ambas radios online. Aquí al ladito en Ñuñoa, la radio Villa Olímpica, también la radio Antena 88, la ex radio Alta Tensión, la comuna de San Bernardo, también la agencia de noticias Medio a Medio, la radio Nehuen, y nos vamos a nuestra hermana República Argentina, en Buenos Aires está la radio Sur y también la radio La Caterva. Y la radio Presente de Buenos Aires, también Capital Federal. Ya, estamos. Saludamos a los que nos retransmiten y vamos a este segundo bloque. Empezamos a hablar también de cómo las masculinidades se relacionan un poco con la educación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la escuela y justamente estos modelos de reproducción cultural o estos modelos de nulo cuestionamiento a esta forma de reproducción de estos caracteres hegemónicos, digamos, de masculinidad finalmente? No sé cómo ven ustedes este proceso.
Pamela. Bueno, sí, como tú dices, la escuela es uno de los principales reproductores de la socialización de género. Voy a partir local. El año pasado traje unos datos interesantes, Pamela. Traje mis apuntes. El año pasado se lanzó el libro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Educación no sexista, hace una real transformación. Y en el capítulo de la Daniela Lillo, la Daniela hizo un estudio súper interesante que revisó todos los libros obligatorios que se piden en enseñanza media y vio que finalmente tomó todos estos libros obligatorios y los dividió por género y por las autorías, si eran de hombres o mujeres. Uh-huh. Entonces encontró... Interesante ejercicio por lo demás. Sí, súper buen ejercicio. Y bueno, y vio que en todo el repertorio sugerido de obras literarias, en lírica hay 11 libros que son de hombres, 3 de mujeres. En narrativa son 33 de autoría de hombres, 7 de mujeres. Uh-huh. En drama son 18 de hombres y 1 de mujeres. Y en ensayo son 5 de hombres y 1 de mujeres. Entonces ella dijo, ya, ¿cómo va a pasar esto? O sea, como... y lo hizo también por niveles. Ya. Y en primero medio hay 23 libros que son de autoría de hombres, 5 de mujeres. En segundo medio 38 de hombres, 6 de mujeres. En tercero medio 30 de hombres, 2 de mujeres. Y en cuarto medio 38 de hombres y 8 de mujeres. Entonces, finalmente, ella dijo, ya, esto no puede estar pasando. Habló con la gente del ministerio y le dijeron que no, que era por la calidad y no sé qué, porque veían la cantidad de autores premiados, etcétera, etcétera. Y ella dijo, ya, no. Y empezó a hacer una búsqueda de todas las autoras premiadas, todas las autoras que habían sido con premios nacionales, premios internacionales, y llegó a una comparación del repertorio que tiene el Mineduc y el catastro que hizo ella. Yeah. Y finalmente a esta primera tabla por ¿cómo se llama? Por temas, en lírica los hombres que encontró eran 11, el Mineduc, ¿cierto? Y 3 las mujeres. Y ella encontró que en lírica habían 42 libros de autoría femenina que cumplían con los requisitos. Con el criterio que se supone con el criterio que ponía el Mineduc. Ya, en narrativa, encontrando que eran los del Mineduc 33, las mujeres 7, encontró 30 de narrativa que cumplían con los criterios. En drama encontró 4 versus 1 que encontraba el Mineduc, y en ensayo encontró 12 versus 1 que encontraba el Mineduc. Entonces, finalmente, es como, ya, ¿será solo por el tema de la excelencia? ¿O hay ahí también que nosotros estamos acostumbrados a que el saber es un saber masculino? Uh-huh. Y se nos transmite así. Entonces, finalmente, tú no le podís pedir, si estáis desde el currículo, y él está el currículo oculto, que también está poniendo todos estos temas así como bien masculinizados de muchas cosas, que las matemáticas son más para hombres, que el lenguaje es más para las mujeres, claro, que la música, etcétera, etcétera, que el arte y todas las cosas son más femeninos. No le podéis pedir después que los cabros no salgan formateados. Entonces, es interesante el ejercicio que hizo ella. Y finalmente, eso después tú lo traducís al día a día de la escuela, lo que decías y tú, o sea, el siéntese como niñita, sea un caballero, todas esas cosas se van traspasando, y van quedando ahí, y son súper naturalizadas todas esas acciones. Entonces, si tenemos por un lado el currículo explícito, que te dice que el saber masculino es más válido que el saber femenino, y tenía además el currículo oculto que te está diciendo que las matemáticas son masculinas, el lenguaje femenino, no sé, pues desde forremos el cuaderno de matemática azul y el, claro, de lenguaje de otro color, o sea, ¿cachai? Sí. Estamos formateando a los cabros desde súper chicos. Sí. Y ese es un tema que, y el uso del espacio, también la Jimena Súa, otra autora de este libro, hacía un análisis del uso del espacio en el patio de los colegios. En el patio muchos colegios tienen un patio, y ese patio se usa para el fútbol. Y las mujeres bordean la cancha de fútbol jugando otras cosas, pero el espacio ahí central más grande es masculino, jugando a la pelota. Y si una niña se va a meter a jugar a la pelota, es la marimacha y que no sé qué, que la Juana Tres Cocos, que no sé, anda a comerte una tortilla, cosas así. Entonces empezamos con todas las violencias y pasa a ser como parte del escenario cotidiano, po. Las inspectoras también son sumamente, no sé, pues el ejercicio de cortar, de bajar la basta, de sacarle la pintura a las uñas, todas esas cosas, que no el maquillaje, finalmente estáis cerrando, pues cerrando puertas, cerrando.
Ya, Pamé, ¿cómo lo ves tú, Juan Carlos, desde Bueno, la sí, experiencia? efectivamente. Claro, nosotros hemos trabajado hemos hecho algunas cosas con estudiantes secundarios solicitados por los equipos de los municipios que están ahí en educación. Y no ha sido fácil, porque en realidad no entienden mucho a qué vamos. Es decir, pero este es un taller de desarrollo personal para los niños, o es un taller de sexualidad, porque parece que hablar de género es como para los hombres, Claro. es al tiro Es hablar de al sexualidad. tiro, sí. Claro. No hay otras cosas, ¿me explico? Claro. O sea, se genitaliza al tiro. Eso es una práctica muy recurrente. Y lo otro es que cuando se piden espacios para trabajar estos talleres que nosotros de construcción de la masculinidad, nos preguntan si esto va a ser solo para hombres o pueden participar las niñas. Entonces nosotros preferimos trabajar con hombres, idealmente. Ya. Pensamos que los hombres nos comportamos distintos cuando hay mujeres. Y en los liceos, principalmente más que en las básicas, eso es muy notorio. Ya. ¿Me explico? Es decir, y más encima está dado por ejemplo, si el colegio es técnico profesional, las especialidades están súper también dirigidas respecto de el género. Es decir, hay especialidades para mujeres y especialidades para hombres. Entonces, cuando una niña o un chiquillo quiere estar en una especialidad que no es la que no le le corresponde, digamos, corresponde. es como el colegio se complica todo. Entonces, por ejemplo, si una niña quiere ir a mecánica, hay toda una... Se arma todo un atado que no sabe, qué sé yo. Entonces, como que al final la niña nos ha contado que desiste y se va a párvulo o a secretariado, qué sé yo. Claro. O los chicos que quieren estudiar párvulo, o sea, no hay forma. Claro. No se puede, digamos, no es tan... hoy día hay mucho más, efectivamente, pero no se puede. Ahora, el colegio tiene un discurso. Y ese discurso lo dicen las personas que trabajan en esos colegios. Uh-huh. Entonces, claro, es súper interesante, o sea, da cuenta del estudio que nos mostró recién la compañera, da cuenta de una realidad, y en lo cotidiano esa realidad se fortalece. Toda vez que, por ejemplo, un docente no permite, a mí me pasó esto, una anécdota, un docente no permitió que una niña instalara el data show, porque dijo no, que ella no sabe, y le dijo a un niñito que lo instalara. Claro. Así, pero fue flagrante, claro. Así. Y yo lo miré y le dije, pero ¿por qué ella no? Déjela que intente, por lo menos. Claro. No, si ella no sabe. Y llamó a Martín, qué sé yo. Ven tú, y él lo instaló, qué sé yo. Entonces, yo quedé sorprendido. Dije, pareciera que las mujeres no pueden hacer algunas cosas tampoco en los liceos. Y por otro lado, está el disciplinamiento, además, para todos por igual, respecto de querer opinar o distinto o discutirle al mundo adulto, a propósito de lo que estamos conversando acá. Hay mucho adultocentrismo también en las prácticas educativas, lo que no permite que los chiquillos tampoco se expresen de forma, o las chiquillas se expresen de forma, digamos, un poco más menos pauteada, ¿me explico? Porque se expresan igual, pero cuando lo hacen es con el reclamo, digamos, o sea, porque hay tanto maltrato que ellos también reaccionan. Y si te tratan de viejo tal por cual, es decir, no hay que asustarse. Digamos, porque yo no estoy justificando nada, pero eso ocurre, ¿me explico? Hay mucho maltrato en la escuela. Es decir, tal vez no se grita, ¿no? No hay gritos como antes. Pero hay maltrato en la palabra. Hay violencia simbólica. Exactamente, hay sujeción, finalmente. Sí. Y son los cuerpos los que están ahí. Y claro, esto de la multicancha, que yo estudié en un liceo de hombres, en la media, y la multicancha era porque había muchos hombres jugando ahí. Y en la multicancha se da también esos mixtos y claro, las niñas están por alrededor, ¿cierto? O las expresiones de cariño, por ejemplo, en los patios. ¿Me explico? Las niñas andan de la mano y parece que no pasa nada. Pero si dos niños andan de la mano, ¿me explico? Son, ¿cómo se dice? Los retan. Yo esto lo vi un día. Y ahí suenan todas las alertas. Exactamente. Toda la alarma. Y da lo mismo el género de quien está retando. Claro. Sí. Da lo mismo el género de quien está tratando. Es lo que molesta, digamos, que dos hombres tengan una expresión de cariño, qué sé yo. Eso es así de disciplinamiento. Sí, completo. Ya, se nos fue este bloque. Vamos a poner un tema, pero vamos a seguir hablando después de esto mismo, porque hay muchas cosas que quedaron pendientes. Vamos a cambiar un poco de ritmo. Vamos con los fiscales ad hoc. Y en esta canción se llama La Noche de las Dueñas de Casa Vivientes.
Muy bien, estamos en Alerta Educativa y volvemos a este tercer bloque. Aprovechamos también de invitarlo a escuchar este programa, a compartirlo, difundirlo. No solo sino pueden ser otros programas que abordan alguna temática que a ustedes les interese. Para ello nos pueden encontrar en internet, en Alerta Educativa, en el iVoox o en la página también de OPECH, www.opech.cl. Pinchan el podcast Alerta Educativa y nos pueden escuchar o los programas que ya hemos transmitido. También nos pueden escuchar en las distintas radios comunitarias donde se reproduce este programa, ¿no? Recordamos, hablando sobre masculinidades, corrijo el término, y estamos con Pamela Saavedra, ella es feminista socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y con Juan Carlos Gómez, educador popular y social del colectivo Poroto. Estábamos hablando de la relación o cómo finalmente la escuela y la educación es un espacio simbólico donde se socializa lo masculino también. Estábamos hablando de estas relaciones de poder, no solo de lo masculino, sino también del adultocentrismo, sí, que también es un tema interesante. Y cómo ven ahí también ustedes los vínculos entre el género, la pobreza, el género, sexualidad, género, familia, género, estratificación, no sé, ahí, ¿cómo lo ven ustedes? No. Arrójense. Bueno, no sé, yo, como seguir un poco con lo que decía Juan Carlos sobre la sexualidad, hay estudios súper interesantes sobre cómo finalmente la sexualidad en los colegios. Hay un estudio de Sebastián Madrid que ve educación y masculinidad en sectores altos, acomodados, y ahí, claro, estudia los sectores muy más altos y muy conservadores, donde finalmente la sexualidad es, netamente heterosexual, o sea, la homosexualidad está muy, muy mal vista. 2, existe esta idea del chaneo. Ah, claro. Y el chaneo finalmente, y a mí me tocó en mi tesis de grado, también es como finalmente tú tenés una idealización de la mujer con la que te vayas a casar y una idealización de la mujer con la que puedes tirar. Y son mujeres completamente distintas, porque finalmente la mujer con la que te tenés que casar tiene que ser muy pulcra, muy virgen, comillas, o no comillas, claro, ¿cachai? Y tiene que ser como toda esta idea de la mujer ideal. Claro. Y el chaneo es finalmente ocupar tu posición de dominación frente a una clase más desventajada y además tu posición de hombre frente a la sexualidad en la que yo voy y te utilizo como objeto sexual y me voy. Y chao. Y se acabó toda la relación. Y entonces cosa... No sé, Pamela, si puede explicar qué es el chaneo para los que no... El chaneo para los que no... El chaneo lo explican ahí mismo. Lo explican en el mismo texto. Es cuando los jóvenes acomodados, claro, de estratos sociales altos van a discotecas donde van personas de estratos sociales más bajos y finalmente terminan teniendo relaciones con una de las chicas que es de un estrato más bajo, y eso se le llama chaneo. Con la que se puede cometer un acto pecaminoso. Un acto pecaminoso, claro. Porque claro, con las de tu clase es para casarse. Claro. Y además además está todo el imaginario de que finalmente las personas de estratos sociales más bajos son mujeres fáciles. Claro, en ese sentido, claro, es como reproducir la película esta de Cayosi, Julio comienza en julio, pero claro, no sé si vale el ejemplo, pero y reproducirlo hoy día. No hay una iniciación sexual, digamos, como históricamente se pensaba, ¿cierto? Con prostitutas, sino que hoy día pareciera que puedo yo, si es que no hay iniciación sexual, mantener relaciones sexuales con personas que en realidad son de otro estrato social y pareciera que están destinadas para eso. Claro. ¿Me explico? Eso del chaneo, si nosotros también lo hemos la analizado chingana un poco, se reproduce. Se reproduce, claro, exactamente, la misma lógica patriarcal. Fíjate que nosotros hemos trabajado con estudiantes secundarios y la verdad es que, a diferencia a lo mejor de los sectores, estudiantes secundarios de sectores empobrecidos, del liceo público, digamos, municipalizado, y la verdad es que otra cuestión es que hay mucha paternidad también. O sea, no es mucha, pero hay paternidad. Hay paternidad y esos chicos son de alguna forma también... no sé cómo decirlo, pareciera que la paternidad te corta cualquier otra posibilidad, se te acaba así como el futuro. Claro. Entonces hay una carga oye, más encima fuiste papá adolescente, oye, madura, ¿me explico? Hay una exigencia ahí.
y porque las políticas sobre educación sexual probablemente no alcanzaron a entregar el suficiente apoyo e información para que las cosas no pasaran como... Y son casi nulas. Exactamente, son casi nulas. O son muy conservadoras. También. Son muy conservadoras. Homofóbicas, machistas, misóginas incluso, porque siempre ponen a la mujer como en una posición, digamos, o al hombre por lo menos en una posición de superioridad. Claro. Siempre hay una simetría. Siempre hay una simetría a la base del análisis de estas políticas públicas. Eso por una parte. Y por otro lado, en los sectores empobrecidos, la sexualidad además se vive de una forma, digamos, los chiquillos no le piden permiso a nadie, ¿me explico? Hacen las cosas porque las tienen que hacer, porque necesitan hacerlas. Entonces viene el mundo adulto y le dice, mire, ustedes tienen que hacer las cosas de esta forma. Claro. No de otra forma. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando en un liceo acá en el centro de Santiago y los chiquillos nos pidieron un taller de sexualidad. Chiquillos y chiquillas, un liceo mixto. Y ellos quieren que nosotros llevemos artilugios para enseñarle a usar el condón, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, los profesores miraron el proyecto, porque es un proyecto, miraron, pero ¿y esto? Así al tiro, o sea... Claro. Bueno, esto, lo que pidieron los chiquillos, me parece que está bien, no hay problema, y hay un cuestionamiento. ¿Y cómo podemos hablar de esto? Entonces, por ejemplo, hablar de placer con los chiquillos no aparece en estos programas de sexualidad. ¿Me explico? Pareciera que el placer es ajeno a la sexualidad, cuando es un componente fundamental. Digamos, si nosotros somos los adultos capaces de transmitir a los chiquillos que la sexualidad tiene que ser placentera también, no sé qué podemos transmitir. O sea, entonces hay mucho prejuicio, mucho adultocentrismo, y el tema de la clase está ahí absolutamente puesto, en el sentido de que la esperanza... Yo trabajo en una política pública en este momento, y si bien la reforma educacional busca que los chiquillos mejoren su acceso a la educación superior, la enseñanza media, en realidad es una fachada, digamos. O sea, porque los colegios son los que aún siguen pensando que los chiquillos no tienen esas posibilidades, porque lo más probable es que Tanita se embarace. No sé si me explico. Claro. Sí, por supuesto. Como que finalmente hay una meta de vida que ya te establece el colegio. Como, ya, la chiquilla, no sé, sale de fiesta, va a ser mamá, listo. Ya, no hay que ponerle ficha. Sí. Ya, y entonces la pregunta del millón, digamos, ¿cómo avanzar, digamos, en una dirección contraria, finalmente? Porque, claro, hemos dado muchos ejemplos y hemos analizado de cierto modo cómo está concebido esto, ¿no? De esta hegemonía de la masculinidad, digamos, sobre todo en el área de educación y en algunos aspectos sociales, pero finalmente, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Han habido avances? ¿No han habido avances? Los avances son de cartón. ¿Para dónde debería ir la cosa? Mira, ¿qué se puede hacer? Yo creo que en el ámbito más de la cultura, a nosotros el año antepasado el INBA nos invitó a hacer un taller de los estudiantes del INBA en contexto de toma. Nos invitaron a hacer un taller sobre este tema de masculinidades al interior del liceo, a propósito de lo que estábamos conversando recién, de la carta que les envían las estudiantes del Liceo 1, ¿cierto? De estos gritos misóginos que, yendo a una marcha por mejorar la educación no sexista y de calidad, los compañeros ahí del INBA gritándole, digamos, cosas a las chiquillas. Entonces le mandan la carta y el INBA, reacciona de alguna forma, nos invita a nosotros, pero lamentablemente ese día estaban con orden de desalojo los chiquillos. Entonces no pudimos hacer el taller y después no ha habido la instancia, pero nos han solicitado harto. Entendemos nosotros que nos llaman básicamente porque pareciera que nosotros, en el método que usamos, que no es educación formal, es educación popular, pareciera que ahí hay una clave respecto de cómo ir haciendo las cosas. Autoeducación, es decir, primero los cuestionamientos propios del género. Y para eso pasa por reconocer también la historicidad de esto, digamos. O sea, evidentemente, si uno va con la historia de vida que cualquiera de nosotros, los porotos, tiene, a hacer un taller con chiquillos más jóvenes, evidentemente ahí va a haber también una historia mía que yo estoy poniendo. La homosocialización que nosotros proponemos tiene que ver con eso, con que reconozcamos también nuestras historias. Y eso significa que en algún minuto yo también ejercí privilegio, ¿cierto? En lo cotidiano o en mi vida. ¿Me explico? Claro. Reconocer esos privilegios es lo que y parece que el método de la educación popular, como es autoeducación, nos estaría ayudando en torno a esto. También hemos hecho talleres con
en grupos mixtos en liceos y ha resultado bastante bien en realidad. Cuidando siempre de que no se caiga en esta como cuando se cae en la guerra de sexos, ¿no? Ah, claro. ¿Me explico? Eso, Claro. tratando de superar eso. Claro. Porque eso también es un riesgo que se corre. Es decir, todos hemos ido a un matrimonio, entonces soltera, Claro. y un atado ahí, ¿me explico? Sí, ¿no? Entonces, sí, esas sí. cosas, superar esas cosas. Porque si tú vas a un taller formativo, normalmente, si no manejas bien la situación, las chiquillas y los chiquillos terminan en esta pugna de sexos. Claro. Me explico que también ha sido, para mi gusto, lo que hemos reflexionado en el colectivo Poroto, que también es una forma que tiene el capitalismo de invisibilizar, digamos, una discusión de fondo que deberíamos estar dando. Claro. Para nosotros... ¿Y cómo ve el mundo de la investigación en el asunto? Claro, yo creo que ese es un buen camino, trabajar con los chiquillos más jóvenes que ya tienen como un switch un poco más cambiado que ya trabajar con los más viejos, podríamos decirlo de alguna forma. Y desde las políticas públicas, si bien se ha avanzado, yo encuentro que se ha avanzado mucho en papel, o no mucho, se ha avanzado un poco en papel y poco en la realidad. O sea, el ministerio lanza... estas normas de convivencia que se tienen y en las cuales dicen que tiene que ser inclusivo, igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente tú le pasás eso a un director de colegio que ha estado toda su vida ahí y que sabe funcionar como siempre ha funcionado, y es como las leyes, es como, ya, bacán, ¿no? Entonces no, vamos a hacer, no sé, vamos a poner un baño para discapacitados, no sé, cualquier cosa. Pero finalmente... falta, y eso es lo que le falta al ministerio, falta capacitar al personal de educación en temas de género. O sea, si estamos, como lo que contaba el compañero, si estamos poniendo alerta porque a los chiquillos les vamos a enseñar cómo poner un condón, estamos mal, estamos súper mal, estamos en otro mundo, estamos invisibilizando un problema que ya está. O sea, los chiquillos están teniendo sexo, los chiquillos quieren saber de su sexualidad, y los chiquillos demandan cosas, pues, y no podemos hacer como que no existe. Uh-huh. Y ahí hay un actor relevante también que a lo mejor no se ha tocado, pero ¿cómo ven ustedes la formación inicial docente? Importante. ¿Cómo ven ustedes la formación de los futuros pedagogos y pedagogas que finalmente van a estar en ese lugar y que van a seguir reproduciendo estos modelos? ¿Se trabaja, no se trabaja? No sé si lo han visto o no lo han visto, yo lo pregunto desde la ignorancia. O sea, se ha visto poco, desde la investigación se ha visto poco, bueno, partiendo por el hecho de que finalmente la educación y ser profesor o ser parvulario es una profesión feminizada y por ende es mal vista, es mal pagada, etcétera, etcétera. Es valorada, es desvalorada, muy poco. Entonces estamos partiendo desde ahí, y desde ahí uno entra a la universidad, ¿cachai? Y en la universidad te van reproduciendo también que, no sé, por los que tienen quizás mejores promedios son profe de matemáticas, no sé, cualquier cosa, pero sí se va reproduciendo muchas cosas, sí. y que finalmente eso se lleva a la escuela, pues. Y yo creo que, o sea, partiendo por mi carrera, que quizás así como ya... no sé, entiendo que en educación menos, pero en mi carrera no había cursos de género obligatorios hasta este año. Estamos hablando de sociología. De sociología. Ya. Estamos hablando de sociología ¿cuándo entré yo? Hace 9 años. No había. Entonces, en educación tampoco. Y tú estás tratando con personas, po, y las personas tienen género, y tienen una identidad de género. Entonces, ¿cómo? Claro. Claro. Sí, nosotros no, bueno, con respecto a los profesores ha sido complejo porque en realidad el profesor como que con los que nos ha tocado trabajar organiza el taller en el liceo y como que se retira, así como que explica, ya chiquillos, ahí están, cursos de ustedes, no sé, y se van o se quedan ahí, no. Entonces nosotros lo hemos invitado a participar y ahí se nota, y trabajando con profesores. A mí me tocó con otros compañeros del colectivo trabajar a través de una corporación temas de sexualidad con profesores. Y es increíble cómo los profesores en el lenguaje gestual, claro, ¿cierto?, evidencian el desagrado o lo incómodo que significa abrir algunos temas con los estudiantes en el aula. Por ejemplo, temas de sexualidad o temas de historia de Chile.
Claro, ¿Me son temas explico? tabú. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo entendemos la desigualdad en nuestro país si no se la explicamos a los chiquillos con las razones? Ahora, uno puede decir, ya, pero es que uno no puede tener sesgo porque la educación... Pero si, o sea, es decir, un profesor no puede pensar que es objetivo, digamos. Ah, no, o sea, claro, Claro. ¿me la explico? educación es Entonces, neutral. o una Claro. profesora, Claro, claro, la educación obvio. es neutral, ¿me explico? Ah. Entonces los profesores y las profesoras, incluso dependiendo de la asignatura, reproducen esto a través de los discursos, incluso cómo califican. Mm. Sí. ¿Me explico? ¿Cómo califican? Es decir, si una profesora de arte no reconoce que un estudiante, un hombre, puede ser sensible y terminar esa presentación que está terminando, la que sea, y no la reconoce porque es un varón, Claro. o sea, es como... O sea, pareciera que la pintura son cosas de niños. ¿Me explico? Claro, Ahí sí, se sí, va- sí. O la investigación, por ejemplo. ¿Quién investiga? ¿Quién hace el trabajo de más sesudo? Los hombres del Los grupo. hombres. No sé si me explico. Sí, sí. sí, sí. Claro. Sí, sí. Bien, vamos a hacer una pausa entonces, vamos a ir con el siguiente tema y vamos a ingresar después al bloque final. Vamos con el grupo Venus. Esta es una canción muy noventera, pero viene a propósito de las tipologías que existen sobre lo masculino, ¿no? Y la canción se llama Borracho. Estoy cansada de tus vicios, estoy cansada de tu humor, me apesta tu comportamiento, me apesta todo tu olor. Me dices que me quieres, me dices que me odias, te digo te deseo y te haces el dormido, me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Dijiste que ibas a cambiar y ahora todo sigue igual. No puedo ya contigo, ya no puedes caminar. Me dices que me quieres, me dices que me odias, te digo que deseo y te haces el dormido. Me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Estoy cansada de tus vicios y ahora todo sigue igual. Me apesta tu comportamiento, ya no puedes caminar. Me dices que me quieres, me dices que me odias, te digo que deseo y te haces el dormido. Me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Me dices que me quieres, me dices que me odias, te digo que deseo y te haces el dormido. Me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Me dices que me quieres, me dices que me odias, te digo que deseo y te haces el dormido. Me acerco a darte un beso, pero no estás dormido, sino que estás borracho. Muy bien, volvemos entonces al último bloque de este programa Alerta Educativa dedicado principalmente a la construcción de masculinidades. Nos hemos paseado por distintas temáticas, todos han sido abordados, a lo mejor no en la profundidad que quisiéramos, por el que el tiempo siempre nos limita. Por lo tanto, bueno, Oye, Marcelo, una pregunta. Sí, todas las que ¿El último quieran. tema era en alusión, era dedicado a alguien o en alusión No, a una forma de ser hombre? No, habría que preguntarle a la... Hegemónica total. Sí, masculinidad hegemónica. Sí. No, habría que preguntarle al grupo, no. Ya, bueno, esto de las masculinidades da para mucho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como estamos en el último bloque, les voy a dar libertad de acción para ver si pueden tocar alguna línea, algún eje temático que a lo mejor no hemos podido abordar en los bloques anteriores, o a lo mejor lo abordamos someramente y ustedes quieren profundizar al respecto, ¿no? Así que no sé si...
No, o sea, yo como que invitaría, ya que son comunidades locales, las que transmiten y radios comunitarias, que trabajan más que los mainstream, podríamos decirlo, a que se reúnan pues, y traten estos temas en las comunidades. Porque finalmente, si esperamos que las políticas públicas logren el cambio que nosotros estamos pidiendo, no va a pasar luego, por lo menos. Entonces, claro, pues hay que empezar desde a demandar. Y yo creo que los jóvenes ahora están demandando bastante. Tienen sus contradicciones, ya pasó en la última con Juventud Rebelde, pero estamos avanzando. Yo creo que hay que seguir dándole adelante y tratar de que el patriarcado no vaya por estos caminos más solapados de lo cool, de que está cool ser feminista, de que... Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ya no se promueve que el hombre sea como el señor de la querencia, pero sí se promueve que sea como Zabaleta en todas las teleseries que hace Zabaleta, ¿cachai? Entonces, finalmente, estamos reproduciendo el mismo patrón, el mismo sistema de pensamiento, pero mucho más cool. Y es el no, pero si yo también ayudo en la cocina, ¿cachai? Yo también ayudo con las tareas del hogar, pero finalmente la responsabilidad cae en la mujer. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que empezar los varones tienen que empezar un poco a cuestionarse, a cuestionar su diario, sus acciones diarias. Yo creo que ahí hay que ir trabajando con eso. Ya, y tengo una pregunta al respecto. Sí, dale. ¿Cómo cuestionarse si muchas veces, insisto, existen estos discursos reaccionarios que bajan el perfil al asunto y finalmente es así la cuestión, está naturalizado, digamos. Es más, muchas veces son procesos inconscientes. Claro. Yo sigo actuando, claro, a partir del músculo, del ejemplo del músculo, digamos. Claro. Sí, eso, no sé. Mira, yo pienso que nosotros los ejercicios que hemos hecho de deconstrucción tienen que ver con cuestiones que tratamos de traducirlo en lo cotidiano. Es decir, nos interesa mucho y agradecemos la invitación a este tipo de espacios porque, claro, es necesario hacer política también en ese sentido. No obstante, creemos que la deconstrucción tiene que ser también en lo cotidiano. O sea, como, por ejemplo, erradicar de nuestra forma de pensar esta idea de dueñez que tenemos los hombres respecto de las mujeres. Hay una idea ahí de dueñez. Claro. Los hombres nos han criado pareciera que somos dueños de los cuerpos de las mujeres. A propósito del ejemplo que ponía la compañera del chaneo. Y eso además atravesado por la clase, digamos. Entonces, deconstruir eso parece que no es tan difícil. ¿Me explico? Yeah. O sea, parece que no es tan difícil. No obstante, nosotros como colectivo llevamos un poco más de una década y recién hoy día hay una masificación de estos cuestionamientos en muchos espacios masculinos o espacios donde hay hombres. Las universidades, por ejemplo, hoy día tienen sus vocalías de género. A nosotros nos han invitado a hacer talleres. Entonces es divertido porque los talleres siempre son convocados por mujeres, para hombres. Claro. Por ejemplo, ahí hay un primer elemento que tal vez nosotros podríamos invitar a nuestros compañeros que están escuchando a que se reúnan. Sí. Y partan con autoeducación, educación popular, cosas simples. Una pregunta simple. ¿Cuánto machismo tengo yo incorporado a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo reconocer eso? No hay un machistómetro, ¿no? No. Claro. ¿Me explico? Y como nosotros tampoco creemos en la policía de género, en realidad no creemos en ninguna policía, estamos ni ahí con la policía. La policía de género tampoco va a resolver esto. Es decir, estando indicándote a ti, oye, acabas de mirar de forma lasciva a una compañera, eso es acoso. Eso también en la cotidiana no es ser molesto, ¿no? O sea, pero cómo vamos construyendo espacios también donde podamos conversar estas cosas sin que se caigan en la talla fácil, ¿me explico? O en el facilismo del argumento del empate. Claro. Oye, pero nosotros los hombres también sufrimos. Sí, pero nosotros no nos matan, digamos. Claro. De esa forma como las matan a las mujeres. Eso. Entonces, invitar a los compañeros, las compañeras que están en estas organizaciones o alrededor de estos espacios de comunicación, que se reúnan, y a los hombres que se reúnan per se de motu propio. Es decir, si están haciendo un asado, bueno, pregúntense quién va a lavar la loza de ese asado después. Si no se trata de... O si, por ejemplo, hoy día, no sé, tenemos una contradicción ahí. Hoy día ser feminista y ser vegano es una sola cosa.
Si yo sigo siendo omnívoro, yo como de todo, que no puedo ser feminista, y esa es la otra pregunta. Claro. ¿Los hombres somos feministas? ¿Podemos ser feministas? Nosotros es una discusión que tenemos al interior del colectivo Poroto. Ya. Yo creo que sí, pero basta de quitar espacios también a las mujeres. Perfecto. ¿Me explico? Es decir, Sí. ahora estamos conversando y esto es una conversación, por supuesto, pero preguntémonos, ¿cuántas veces yo hegemonizo la palabra? Yo, como hombre, en la organización social en la que estoy. Sí, eso es súper importante. O la organización política en la que estoy. Súper importante. Hegemonizo la palabra, mi argumento siempre va a ser el más... o por último voy a recurrir al chiste, no sé. Pero algo va a ser. Entonces, también trabajar un poco el ego. Claro. El ego machista, Claro, que sí. está ahí. Esos son, no sé si son pistas, claves, pero por lo menos a nosotros nos ha dado resultados de cuestionarnos. Ya, voy a tomarme lo que ustedes han dicho y a propósito de esto de la autoeducación, nosotros tenemos una sección acá que se llama Para la Palabra y justamente lo que aquí nosotros hacemos es que ustedes como invitados puedan recomendarnos textos que ojalá estén en internet o a disposición del público por si alguien se interesa y profundizar en el tema, poder acceder a este material, ¿no? Entonces, no sé, si tienen algo que nos puedan recomendar a nuestros auditores que nos están escuchando. Sí, mira, yo quería recomendar una película de cine zapatista Ya, que se llama Corazón del Tiempo. perfecto. Y es, bueno, veanla, está en YouTube, ¿ah? O sea, tampoco es que... Ya, Y es una película que parece documental, pero es argumental. Y es como la revolución al interior de la revolución perfecto. y cómo se construye también la imagen de lo masculino y lo femenino en una revolución como la zapatista. Que puede ser que a algunos les guste, a otros no, pero es una realidad que está ahí. O sea, ¿me explico? Sí. Eso. Sí. Y por otro lado, nosotros tenemos el cajón de herramientas, que está en internet, a lo mejor tú lo querías mencionar también. Sí, lo iba a Sí, mencionar. el cajón de herramientas. Ay, que Hablando- los compañeros de Argentina... hablando de la Sí. hegemonía. Sí, claro. Los compañeros de Argentina lo deben conocer porque es un material que está ahí. Hay mucho material para trabajar temas de género. Es súper bueno. No sé si masculinidad específicamente, pero sí muchos Perfecto. temas de género. Ya, muy bien. Sí, yo Pamela. quería mencionar que nosotros en Fundación Cultura Salud, en M, tenemos una página que es m.cl, es eme.cl, y ahí hay un montón de estudios, hay manuales, hay actividades que han hecho otros compañeros de otros países. Está la campaña de paternidad también, campanapaternidad.cl, donde también hay estudios sobre paternidad, justamente, campañas, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de material y hay material didáctico, que es re importante para poder trabajar con chiquillos jóvenes. Está el programa P, que se ha aprobado, o sea, que es mundialmente famoso, el programa H también, para trabajar con jóvenes. Y también, bueno, invitarlos a leer el Educación no sexista hacia una real transformación de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres. Tengo entendido que está en la página, si no está, cómprenlo, es re barato, así que vale la pena. Ya, perfecto. Hemos estado hoy día conversando sobre la construcción de masculinidades con Pamela Saavedra, Juan Carlos Godoy. Les doy Gómez. la palabra, perdón, Gómez, perdón, Juan Carlos. No te preocupes. Ya. Oye, quería hacer una invitación, ¿se puede? Eso, ¿no? Sí, despídanse, hagan las invitaciones y las palabras Aquí para el estamos a invitar a cierre. lo mismo, lo Y las de palabras la del próxima cierre, semana. ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Del Cría Iguales? No. Sí. Ah, bueno. Y ahí también iba a invitar eso. Sí, no, que la próxima semana hay una... Pero dale tú nomás. Yo lo invito, bueno, a seguir trabajando en esto, a que revisen la página que tenemos, M, y Campaña de Paternidad. Y nada, pues a darle para adelante con esos Sí, temas. oye, te crees que lo que pasa es que hay una actividad la próxima semana, el fin Ya. de semana 13 y 14 de mayo, que está organizada por otra agrupación de hombres que se llama Crea Iguales y nos pidieron que la difundiéramos. Perfecto. Y además nos pidieron que hiciéramos un taller el día domingo. Entonces, Sí. ahí estamos viendo quién va, cómo se puede, si se puede o no se puede. Y además hacer la invitación para el Encuentro Latinoamericano de Varones Sí. Antipatriarcales, el ELVA, que va a ser en octubre. Está todo en las redes sociales, usted te mete al fanpage del colectivo Poroto, está el link ahí con ELVA, se llama Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Los compañeros de Argentina seguramente deben saber harto porque Sí, ahí sí. se inicia, hay que Sí, reconocer eso. experiencia acumulada ahí. Yo quería además decir algo. Yo creo que nosotros los hombres estamos en un proceso
complejo hoy día porque en realidad está muy visibilizado el tema. La violencia hacia la mujer no para, es decir, los femicidios siguen ocurriendo y hay que decir además que los femicidios que publican oficialmente no son todos. No, hay una cifra negra importante. Exactamente, porque además está catalogado dentro de la relación de pareja formal, es decir, hay una cantidad de femicidios que quedan fuera, producto que son de pololeos, de parejas, de exparejas, etcétera. Entonces, y hacer un llamado a los hombres que se autoeduquen, o sea, si no es difícil, es decir, que aprovechen los espacios. Si, a mí me gusta el fútbol, a los compañeros les gusta el fútbol, y resignificar los espacios también masculinos de homosocialización, o sea, yo creo que eso es un desafío. Sí. Y aprender a respetar, bueno, o sea, básicamente eso. Sí. Respétate a ti mismo, respeta a los demás, no sé, suena un poco así como ideal, pero en realidad en lo político está en lo cotidiano, ¿me explico? O sea, cómo te estás criando a tu hijo, cómo te relacionas con tu pareja, etcétera. Sí. Yo me haría la pregunta de mis acciones están violentando a los otros. Por ejemplo. Eso es importante. Y desde ahí partir. Muy bien, con esta conclusión un poco kantiana, vamos a agradecer la presencia de Pamela Saavedra y de Juan Carlos Gómez, que hoy día estuvieron hablando de la construcción de las masculinidades, ¿cierto? Saludamos a quienes también en esta ocasión se han responsabilizado de la labor técnica. Montserrat, Monsipi, encantada en las redes sociales. Mario Sobarzo también, que estuvo en un inicio a cargo de las perillas y del sonido. Y bueno, será hasta el próximo programa de Alerta Educativa. Chao, chao. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa.